Desde hace siglos, las arenas de Egipto guardan un enigma que nunca deja de sorprender. Pirámides que desafían al tiempo, templos alineados con los astros y un conocimiento arquitectónico que parece adelantado a su época. Pero al otro lado del mundo, en tierras americanas, civilizaciones como los olmecas, los mayas y los mexicas levantaban sus propios templos en forma de pirámide, orientados también hacia el cielo, vinculados con el sol, las estrellas y los dioses. Dos mundos separados por un océano inmenso. Dos culturas que, según la historia oficial, jamás tuvieron contacto. Y sin embargo, levantaron monumentos que parecen hablar el mismo lenguaje. ¿Cómo se explica esta coincidencia? ¿Fue simple evolución paralela o existió un vínculo perdido en la historia? Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes de la humanidad, la posible conexión secreta entre Egipto y las civilizaciones precolombinas. A lo largo de este viaje, veremos símbolos compartidos, tradiciones que parecen espejos y enigmas arqueológicos que desafían las explicaciones más lógicas. Y antes de sumergirnos de lleno en este recorrido, te invito a que me acompañes más allá de este video. Dale me gusta si te atraen los misterios de las civilizaciones antiguas, compártelo con tus amigos que aman la historia, y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los enigmas del pasado. Ahora sí, comencemos. Cuando pensamos en pirámides, nuestra mente viaja inmediatamente hacia Egipto. Grandes bloques de piedra, faraones enterrados bajo toneladas de arena, la imagen icónica de la Esfinge vigilando un horizonte eterno. Pero, en América, encontramos estructuras similares levantadas por culturas que jamás tuvieron contacto, al menos según la historia oficial. Los mayas, los olmecas y los mexicas parecen haber bebido de la misma fuente de conocimiento que los antiguos egipcios. Las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. En Teotihuacán, la calzada de los muertos se dispone en relación con constelaciones, marcando fechas claves del calendario. Dos culturas, dos continentes, un mismo lenguaje, el del cosmos. Y aquí nace la gran sospecha. ¿Recibieron ambos pueblos un conocimiento común de origen más antiguo? Las leyendas egipcias hablan de dioses instructores, seres que enseñaron arquitectura, astronomía y escritura. En Mesoamérica encontramos historias similares. Quetzalcóatl, el gran maestro, portador de sabiduría que un día prometió regresar. Observemos las formas. Las pirámides egipcias son lisas, culminan en un punto que simboliza la ascensión al cielo. Las americanas son escalonadas, con escaleras que llevan a la cima, un espacio reservado para sacrificios y rituales. La diferencia es clara, pero el principio arquitectónico es idéntico: levantar un monte artificial que conecte la tierra con el firmamento. La arqueología oficial sostiene que estas semejanzas son producto de la necesidad simbólica universal. El hombre mira el cielo, siente el misterio y lo representa en piedra. Pero, ¿acaso no resulta sospechoso que ambas culturas alcanzaran un nivel tan alto de perfección en cálculos, medidas y alineaciones sin contacto previo? Pasemos a la escritura. En Egipto, los jeroglíficos son el lenguaje de los dioses. En Mesoamérica, los glifos mayas cumplen una función similar. Ambos sistemas son complejos, llenos de símbolos que representan palabras, sonidos y conceptos. Aunque no exista una relación directa demostrada, la semejanza en el enfoque enciende la pregunta: ¿qué une a estos pueblos en la distancia? Las pirámides eran centros de poder. En Egipto, el faraón era hijo del sol, intermediario entre dioses y hombres. En América, los sacerdotes y reyes se proclamaban descendientes divinos. Tanto en Giza como en Teotihuacán, lo que vemos es la materialización del poder en piedra, un mensaje eterno que atraviesa los siglos. Las técnicas constructivas aumentan el misterio. Egipto tallaba y movía bloques de decenas de toneladas. Los mesoamericanos hacían lo mismo con piedras volcánicas y calizas. En ambos casos,
Se discute cómo fue posible levantar estructuras colosales con herramientas aparentemente rudimentarias. Algunos hablan de organización social y paciencia. Otros insisten en un conocimiento perdido o incluso una ayuda externa. Aquí surgen teorías alternativas. Contactos transoceánicos antes de Colón. Barcos egipcios cruzando el Atlántico. Navegantes fenicios llegando a costas americanas. Civilizaciones olvidadas como puente entre continentes. La arqueología ortodoxa rechaza estas ideas, pero aparecen hallazgos desconcertantes. Rastros de nicotina y cocaína en momias egipcias, plantas originarias de América. ¿Cómo llegaron hasta el Nilo? ¿Casualidad, contaminación moderna o prueba silenciosa de un contacto real? Los mitos hablan, los monumentos hablan, pero la historia oficial calla. O aceptamos que todo fue coincidencia, o admitimos que hubo algo más, una civilización madre que transmitió su conocimiento a distintos pueblos. Las similitudes siguen en el calendario. En Egipto, los sacerdotes controlaban los ciclos del Nilo. En Mesoamérica, el calendario maya regulaba siembras, sacrificios y festividades. Ambos entendían que la vida dependía de un orden cósmico, y ambos diseñaron sistemas complejísimos para descifrarlo. Y lo más inquietante, muchas pirámides mesoamericanas siguen enterradas bajo la selva. Egipto guarda pasadizos sellados y cámaras aún no exploradas. ¿Qué ocurrirá cuando descubramos lo que aún permanece oculto? Avancemos ahora hacia el simbolismo compartido. Tanto en Egipto como en Mesoamérica, la serpiente aparece como figura central. En el Nilo era símbolo de poder y protección divina. En América, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl o Cuculcán, representaba el conocimiento y la unión de la tierra con el cielo. Dos culturas, dos serpientes, un mismo eco arquetípico. Otro paralelismo se encuentra en la obsesión por la vida después de la muerte. En Egipto, los muertos eran momificados, preservados con la esperanza de un renacer en el más allá. En Mesoamérica, las tumbas se llenaban de ofrendas, alimentos y objetos que acompañarían al difunto en su viaje. En ambas visiones, la muerte no era el final, sino una transición hacia otro plano. Los rituales también muestran espejos. En Egipto, las ceremonias solares garantizaban el equilibrio del universo. En Mesoamérica, los sacrificios humanos alimentaban a los dioses y sostenían el orden cósmico. Diferentes prácticas, pero una misma idea. El cosmos debía ser mantenido con la participación humana, y el templo pirámide era el escenario sagrado para hacerlo. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿casualidad o herencia común? Si aceptamos la idea de una civilización madre, podemos imaginar que en algún punto remoto de la historia existió un pueblo navegante, poseedor de un conocimiento avanzado, que transmitió fragmentos de su sabiduría a diferentes rincones del mundo. Un pueblo hoy olvidado, borrado por catástrofes o por el paso del tiempo. Las leyendas de cataclismos refuerzan esta sospecha. Egipto habla de una tierra hundida, el mítico Sep-Tepi, el tiempo primero. América conserva relatos de un gran diluvio que obligó a los hombres a comenzar de nuevo. Ambas tradiciones parecen recordar un origen común marcado por el desastre y la necesidad de reconstruir. La geografía también entra en juego. Aunque el Atlántico parece una barrera inmensa, hay quienes sugieren que corrientes marinas pudieron facilitar viajes entre continentes. Restos de embarcaciones egipcias muestran que dominaban técnicas de navegación más avanzadas de lo que se pensaba. ¿Es imposible imaginar que algunos marinos alcanzaran costas desconocidas? Pero más allá de las posibilidades técnicas, lo que impacta es el lenguaje universal de los símbolos. Pirámides, serpientes, dioses solares, calendarios cósmicos. Todos hablan de un anhelo humano compartido. Tal vez el contacto físico nunca existió, y sin embargo, la mente humana siguió los mismos caminos, mirando el cielo y plasmando en piedra las mismas obsesiones.
Imagina a un sacerdote egipcio observando la salida del sol en el desierto, calculando su posición. Imagina a un sabio maya haciendo lo mismo en la selva, anotando los ciclos de Venus. Dos hombres separados por océanos, pero unidos por la misma pregunta. ¿Qué hay más allá de las estrellas y cómo se conecta con nosotros? Y aquí llegamos al corazón del misterio. ¿Qué preferimos creer? ¿Que todo fue coincidencia? ¿Que la mente humana inevitablemente crea símbolos similares? ¿O que hubo una conexión real, una red oculta que unió a pueblos lejanos? Lo que nadie puede negar es que tanto Egipto como las civilizaciones americanas lograron lo impensable, construir obras que desafían al tiempo y nos obligan a replantear lo que sabemos de la historia. Obras que siguen en pie miles de años después, desafiando al desierto y a la selva, recordándonos que el ser humano es capaz de tocar lo eterno cuando alza la vista hacia el cielo. Y quizás ese sea el verdadero mensaje compartido, que nuestra búsqueda de sentido, nuestra necesidad de conectar con lo divino, trasciende océanos y culturas, que más allá de contactos físicos o civilizaciones madres, existe una chispa común que impulsa a la humanidad a construir montañas de piedra para hablar con los dioses. El misterio sigue abierto. Tal vez algún día, una excavación, un hallazgo inesperado o una cámara sellada nos dé la respuesta definitiva. Hasta entonces, solo nos queda contemplar estas pirámides, escuchar lo que sus piedras susurran y aceptar que aún hay capítulos de la historia que permanecen ocultos. Si te ha gustado este viaje por los enigmas de Egipto y América precolombina, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con quienes disfrutan del misterio y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los secretos del pasado. Los monumentos están ahí, esperando ser descifrados. La historia quizás aún no ha contado toda la verdad.